A continuación vamos a introducir el muestreador de Gibbs, que es un algoritmo para generar números aleatorios de funciones de densidad multivariadas. Para hacerlo más sencillo voy a trabajar con una función de densidad que sea bivariada. Una función de densidad que sea bivariada, y entonces esta función como tal es difícil de tratar, no sé cómo generar aleatorios de funciones de densidad bivariadas. Entonces lo que se propone es lo siguiente: ver qué pasa con la función de densidad condicional de x dado y y qué pasa con la función de densidad condicional de y dado x, y ver si esas funciones de densidad son conocidas. Entonces, si yo supongo que eso es conocido, digamos g sub 1, y eso tiene una función de densidad g sub 2, de la que sabemos generar aleatorios, de la que puedo, digamos, intuir cómo generar esos aleatorios, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces, un algoritmo sería el siguiente. Debo generar un valor inicial. Supongamos que el valor inicial es x0. Es un valor inicial. ¿Listo? A partir de ese valor inicial, como ya es conocido, debo generar a partir de este valor un aleatorio para y. Entonces, el segundo paso es genere un aleatorio y sub i dado x y menos 1. Como yo ya sé que eso tiene instrucción g sub 2, yo ya sé que eso tiene instrucción g sub 2, y de la que sé generar aleatorios, pues ya esto es más sencillo. Un paso 3 sería el siguiente. Con este que yo tomé en el paso 2, con el que generé en el paso 2, voy a generar un nuevo x. Entonces, x en el paso i dado y en el paso i. Entonces, tomando lo que yo haya obtenido en el paso 2, genero el paso 3. ¿Con qué distribución lo tomo? Con la distribución g sub 1, de la que también sé generar aleatorios. Y el paso número 4 sería repetir los pasos 2 y 3 hasta completar, hasta terminar. ¿Listo? Entonces, lo que voy haciendo es tomo solamente un valor inicial y empiezo a hacer como una especie de vaivén. Entonces, tomo primero, genero a partir de este un valor para y con ese valor de y genero un valor para x, y con ese valor de x genero un valor para y así voy, como un vaivén, y repito hasta terminar la cantidad de aleatorios que yo necesite. Ahora vamos a implementar un ejemplo de una función de densidad muy particular. Entonces, vamos a tomar la siguiente función de densidad bivariada. Entonces, 1 sobre b a la a gamma de a por la raíz cuadrada de lambda sobre 2pi por h elevado a la a menos 1 medio por la exponencial de menos h sobre b menos lambda h x menos mu al cuadrado sobre 2. Entonces, las variables x y h son de las que quiero generar aleatorios. Los valores de a, b, lambda y mu son fijos, son dados. ¿Listo? Entonces, miren que esta función de densidad es un poquito difícil de trabajar por ella misma, pero haciendo algunos cálculos podemos ver que la distribución de h dado x es gamma, tiene distribución gamma de parámetros a y b. Entonces, h dado x tiene distribución gamma de parámetros a y b, y x dado h tiene distribución normal con media mu y desviación estándar raíz cuadrada de 1 sobre lambda por h. Entonces, nosotros sabemos generar en R números aleatorios que tengan distribución gamma, y también sabemos generar aleatorios de una densidad normal. Entonces, a partir de estas condicionales vamos a generar parejas de aleatorios de esa función de densidad bivariada. Entonces, vamos a hacer la implementación en R a continuación. Finalmente, vamos a hacer entonces la función que nos va a generar esos pares de aleatorios de Gibbs. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a llamar a la función Gibbs 1. ¿Qué argumentos tiene esa función? Lo primero, ¿cuántos pares de aleatorios usted quiere generar? Eso es lo primero. El segundo es el valor inicial del que les hablaba.
Tengo que tomar un valor inicial de alguna de las dos, o sea X o sea Y. Después debo generar o tomar valores de A, B, mu y lambda, dependiendo pues de los parámetros en los que yo esté interesado. Entonces, ¿qué tiene esa función? Entonces, lo primero que voy a hacer es crear dónde voy a guardar los valores de X y H en la función. Lo siguiente es tomo el valor inicial de que yo tomé como un valor del X. Y aquí voy a empezar a hacer el vaivén. Entonces, con ese valor inicial de X me genera un aleatorio de la densidad gamma para H. Y con ese valor de H me genera un nuevo aleatorio para el X. Ese es sencillamente como el algoritmo. Entonces, a partir de este inicial, yo ya puedo generarme un valor de H. Y con ese valor de H puedo generarme un valor de X. Y con ese valor de X, un valor de H. Y así voy. Y por último, guardo en una lista los aleatorios de H y los aleatorios de X. Entonces, vamos a correr las líneas de la 1 a la 12. Primero. Listo. Y entonces aquí guardamos la función Gibbs 1. Ahora vamos a fijar algunas cosas. Vamos a tomar que A y B sea A sea 2, BA sea 3, mu sea 0 y que L sea igual a 4. Vamos a tomar esos valores. Entonces vamos a correr la línea sencillamente de la 14 a la 17. Y la línea 19 lo único que va a hacer es, le voy a llamar res de resultados, por ejemplo. Voy a generar 10.000 pares de aleatorios y voy a empezar con un aleatorio fijo para el X 0.45. Y con los valores de A, B, mu y L que le dimos antes. Entonces vamos a correr la línea número 19. Entonces ahí ya lo corrió, ya hizo las 10.000 pares de aleatorios. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el histograma de cada una de esas dos. Entonces vamos a correr de las líneas de la 21 a la 24. Entonces miren lo que resultó aquí. Entonces estos son los aleatorios de la variable X. Miren, allí fue donde los guardé. Entonces miren que tiene como cierta simetría alrededor de 0. Podría sospechar normalidad. La verdad es que no son normales, pero podríamos sospechar algo de normalidad. Cuando estoy viendo los aleatorios de la H, miren que tiene la forma de una densidad gamma, como estábamos esperando. Entonces esos serían los histogramas de la variable X y de la variable H. Ahora sí, vamos a cerrar este gráfico y vamos a calcular las medias de los aleatorios para H y para X. Entonces vamos a correr líneas 26 y 27. Listo. Entonces, miren, yo les había mencionado que H tenía distribución gamma con parámetros A y B, o sea, 2 y 3. La media de una gamma es 6. Miren lo que eran los aleatorios, la media de esos aleatorios, 5.98, está cerca de 6. Ahora, para el caso de la X, yo tomé que era normal con mu 0. Entonces, la media debería ser alrededor de 0. Cuando hacemos la media, miren lo que da 0.0001259. Está muy cerca de 0. Entonces, también se cumple allí como ese requisito. Ahora vamos a hacer un par de gráficos adicionales. Entonces, primero vamos a cargar dos librerías que tiene el paquete R, el software R, que sería la librería Coda y la librería Scatterplot 3D. La librería Coda me sirve para generar cómo queda los draws de un algoritmo de MSMC y el Scatterplot 3D es para poder hacer gráficas en 3D. Entonces vamos a correr las líneas 29 y 30. Listo. Ahora, primero lo que vamos a hacer es a poner como una cadena de Markov Monte Carlo los aleatorios de la H y vamos a pintar. Entonces vamos a correr las líneas 32 y 33. Vamos a abrir aquí la ventana de gráfico, esta. Listo, entonces miren lo que resultó. Aquí me hizo una aproximación de la función de densidad y aquí están los draws pintados. Aquí estarían los draws pintados. Ahora, ¿cómo hago para saber si esa cadena de Markov que se planteó, en este caso, converge o no converge? Entonces hay un test que se llama el test de Heidelberger, que es el que vamos a correr en la línea 34. Entonces, ¿aquí qué resulta? Debe agrandarlo, ¿cierto? Entonces, aquí lo que va a resultar es algo como lo siguiente. Primero me dice si la cadena es estacionaria o no. Entonces, lo único que me dice es, mire, lo único que tengo que revisar es si pasó o no pasó la estacionariedad. Entonces, aquí estoy diciendo, pasó la estacionariedad y obtuve un p-valor para esa prueba de 0.40. Y ahora quiero saber si esa cadena es estable en la media. Entonces también me dice, mire, no se preocupe, también pasó la estabilidad en la media. Entonces esta cadena es estacionaria para los aleatorios de la H. Ahora, para los aleatorios de la X vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a correr las líneas 36 a 38. Entonces, aquí están las pruebas
de la estabilidad estacionaria y en media. Miren que la estacionariedad pasó, pero la estabilidad en media, digamos que falló. ¿Por qué falló esa prueba? Miremos cuánto dio la media. Entonces dio 0.0035, pero entonces mire que tiene un ancho de banda un poquito más grande que la media. Entonces él interpreta que la cosa como que no funciona tan bien. Pero como son valores tan chiquitos, tan cerquita de cero, podemos asumir que la cosa funciona. ¿Listo? Ahora veamos el gráfico de este de acá. Entonces miren lo que resultó. Aquí están los draws de la X y aquí está la aproximación de la densidad de la variable X. ¿Listo? Entonces es como una manera en la que podemos generar pares de aleatorios. Ahora queremos ver cómo se ve la cuestión en 3 dimensiones. Entonces para eso vamos a crear la función de densidad ya en conjunto de las dos variables con esta función f. Entonces serían las líneas de la 40 a la 43. ¿Listo? Y entonces ahora, en las líneas siguientes, lo que vamos a tener es lo siguiente. Un poquito más. Hasta ahí. Entonces, ahora aquí con esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cuadrar las cosas para que las longitudes de los aleatorios de X y las aleatorios de H coincidan. Y voy a calcular, usando esos valores que yo generé, la variable Z. Y por último, con esta línea de código, lo que voy a hacer es que me pinte la función de densidad bivariada. Entonces vamos a correr desde la 45 hasta la 54. Entonces miren lo que resultó. Entonces miren, aquí está la variable X, aquí está la variable H y aquí está la Z que nosotros creamos. Entonces miren que alrededor de X se parece a una normal, pero en la H sí parece una gamma. Y entonces ahí la puedo ver toda en conjunto. Y esa sería como la idea de hacer el muestreador de Gibbs para una densidad bivariada.